importante que se realicen tocamientos permanentes y por lo menos una mamografía. Yo no sé si cada 6 meses, cada año, pero tienen que realizarse una mamografía. Cáncer de mama, cáncer de cuello de útero en las mujeres son los más comunes, cáncer de próstata en los hombres son más comunes. A los hombres, el cáncer de útero para las damas tienen que hacerse un ecograma de partes bajas y una mamografía. En el caso de los hombres tienen que hacerse el PSA y tienen que hacerse ese examen que no les gusta, pero que es necesario para que el médico toque la próstata y poder determinar las condiciones de la próstata. Si si hay alguna posibilidad de que exista cáncer y se consigue tarde, entonces vienen los gravísimos problemas para las personas. Así que, ¿qué es lo recomendable? Háganse su examen, mis queridos amigos, a tiempo para que ustedes puedan tener alguna posibilidad de salvar la vida en caso de que tengan cáncer. Ayer Venezuela se solidarizó con Cuba. Después de lo que... ¿Qué pasó en Cuba ayer? Cuba tiene un grave problema. Cuba no tiene combustible. China le recortó las compras de azúcar que eran de 400,000 toneladas porque parece que Cuba no paga el resto de sus obligaciones. Los chinos dicen que tiene que transformarse. El gobierno venezolano en una nota ayer apoyó al gobierno de Cuba, se solidarizó y le atribuyó los apagones en Cuba a la guerra económica que Estados Unidos tiene con Cuba. Estados Unidos realmente tiene una serie de sanciones a Cuba que le impiden tener relaciones económicas con Cuba que no sean compras de contado. Por ejemplo, el pollo que se consume en Cuba es pollo norteamericano, pero es comprado de contado. No tienen derecho a crédito con ningún empresario norteamericano. Y hay una ley muy mala, que a mí me parece mala, que es la ley Helm-Burton, que es una ley que dice que barco que toque puerto cubano no puede tocar puerto norteamericano. Entonces, eso implica que son muy pocas las empresas navieras que atienden puertos cubanos. Esa ley creo que se debería eliminar. En mi opinión es no darle justificación y excusas al gobierno cubano, que el gobierno cubano no quiere cambiar, pero los bloqueos, las limitaciones económicas tampoco creo que resuelvan el problema. Los tienen bloqueados hace 67 años. ¿Y qué ha logrado Estados Unidos? Un aparatoso fracaso si el intento ha sido cambiar el sistema de gobierno que hoy lidera al pueblo cubano, a un pueblo muy golpeado, a un pueblo muy sufrido que ayer vivió desde las 11:25 de la mañana un apagón total. En la tarde estaban intentando volver a reactivar el SEM, que también se llama igual que el Sistema Eléctrico Nacional, pero con la dificultad de que reactivar la electricidad es lento. No es que tú pasas un switch y todo se ilumina, no. Hay que ir cargando el sistema. Y ellos tienen problemas, ellos no tienen hidroeléctricas como nosotros, ellos tienen, todo lo que tienen son plantas termoeléctricas, entonces tienen que ir llenándolas de combustible y encendiéndolas una a una para que no se cree una sobrecarga y un circuito que vuelva a tumbar el sistema. Pero eso sucede, mis queridos amigos, en un país, yo diría, voy a utilizar unas palabras de San Juan Pablo II, que el Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Sancionados, limitados, siempre van a tener una excusa para decir no es culpa nuestra, es culpa del régimen norteamericano, y seguramente parte de la culpa puede ser del régimen norteamericano por el bloqueo que le tienen a Cuba. Pero en todo caso, a lo que me quería referir es que el gobierno venezolano expresó su absoluta solidaridad y apoyo incondicional a la hermana República de Cuba mientras hace frente a la contingencia energética coyuntural, producto de la actual intensificación de la guerra económica y persecución financiera y energética por parte del gobierno de los Estados Unidos de América a través de la aplicación del ilegal bloqueo en contra del pueblo cubano, señala un comunicado del señor Iván Gil.
Yo no creo que sea bloqueo, esa frasecita se quedó allí, porque bloqueo fue cuando los rusos, al mando de Nikita Khrushchev, instalaron unos misiles atómicos en Cuba apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos en aquel momento se generó la llamada crisis de los misiles y Estados Unidos bloqueó con la Armada norteamericana Cuba para evitar que entraran más armas nucleares a Cuba. Finalmente hubo un acuerdo. Estados Unidos aceptó retirar los misiles que había instalado en Turquía apuntando a la Unión Soviética, y la Unión Soviética aceptó retirar los misiles apuntando a Estados Unidos. O sea, dando y dando fue aquello, pero finalmente la situación de sanciones hacia Cuba se han mantenido sin ningún tipo de eficiencia, sin ningún tipo de ventaja, sin ningún tipo, nada, que no sea ayudar a que el gobierno cubano tenga una excusa, pero al mismo ayudar al empobrecimiento del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está a 15 millas. Estados Unidos es el gran productor de alimentos importantes en el mundo, un gran productor de cereales. Yo no sé si Cuba hoy le puede comprar a la Argentina cereales, porque Argentina es el gran productor de trigo de Sudamérica y de soya. No sé si le puede comprar, no puede comprar maíz amarillo de Estados Unidos y todos los productos que vende Estados Unidos. Eso, en todo caso, es un problema que debo decir que las Naciones Unidas ha votado infinidad de ocasiones por mayoría de países solicitando a Estados Unidos que retire el bloqueo a Cuba, y Estados Unidos ha votado en contra junto con Israel, y ahí sigue el bloqueo sin resultado ninguno que no sea lo que les estaba mencionando. El Foro Penal ha registrado 1.936 presos políticos en Venezuela, 94% tras las presidenciales. Yasmín, ven acá un momento, aquí se me mueve y yo no puedo hablar con ella. Bueno, les decía que el Foro Penal, más de 9.000 personas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, se refiere el organismo. O sea, además de que hay 1.936 presos, dice el foro, más de 14.000 ciudadanos han sido excarcelados y han sido asistidos por el Foro Penal. De esos 14.000, 9.000 permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad. ¿Cuáles son las medidas restrictivas a la libertad? No, prohibición de salida del país y régimen de presentación. A eso han sido sometidos estos ciudadanos, mis queridos amigos, que han tenido la mala suerte de terminar detenidos en Venezuela. Eso es un gentío. Yo les comentaba ayer que de esos ciudadanos, un grupo ayer no pudo cumplir con el régimen de presentación porque los tribunales en Caracas estaban cerrados atendiendo el traslado de presas femeninas, de presas políticas femeninas que fueron llevadas para sus audiencias de juicio. Así pues que no sé qué va a pasar con estas personas. Yo me imagino que le van a permitir volver a tener sus presentaciones posteriormente a esto, porque si no van a quedar muy afectadas, muy afectadas. Ayer leí una nota, la voy a leer a ustedes, mis queridos amigos, cuando el señor fiscal general de la República ayer decía que el informe de la Comisión de Verificación de los Hechos sobre Venezuela era un panfleto. Intenté buscar información porque él dice que es panfleto, y dentro de la afirmación de que es un panfleto está el hecho de que el acto, él calificó de infame la actuación de la misión de la ONU en referencia a un muchacho que se llama Ángel Mora, quien murió tras caer de una pasarela. Ellos no tuvieron fuentes, testigos, sin tener víctimas ni familiares. Pidieron que enviaran escritos anónimos a un correo electrónico que ellos mismos crearon, denunció. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló los datos falsos del informe de la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que pretende desprestigiar la seguridad pública del Estado venezolano. En particular, destacó el caso del joven Ángel Mora, ocurrido en Portuguesa, quien falleció tras caer de una pasarela por una crisis de pánico y no de una golpiza que le propinó la policía, como sostiene el informe de las Naciones Unidas de la Misión de Determinación de los Hechos. Con esos argumentos,
el señor Saab defiende la posición de las autoridades policiales venezolanas. En el caso específico del muchacho de Portuguesa es el único caso al cual él se refiere. No se ha referido a ningún otro caso en particular. Vamos a seguir avanzando, mis queridos amigos. A ver. Ajá, vamos a ver, voy a ir a última hora acá para saber qué ocurre a última hora en nuestro mundo, en nuestra Venezuela, mis queridos amigos. Va a haber, autopsia reveló, bueno, este es el tema del líder de Hamas, unas 200.000 personas se han quedado sin agua en Tucupita. ¿Y por qué se han quedado sin agua en Tucupita tantas personas? ¿Qué fue lo que ha ocurrido en Tucupita? Vamos a bajar la nota. Tucupita es una población muchas veces olvidada, la capital de un estado nuestro que se llama el Delta Macuro, de esos estados que tienen poco votante, como tienen poco voto, son poco importantes para la política. Unas 200.000 personas se quedaron sin servicio de agua desde el jueves 17 de octubre tras una falla eléctrica que dejó averías en las plantas 1 y 2 de la ciudad de Tucupita, en el estado del Delta Amacuro. Varias comunidades de la carretera nacional y del centro de Tucupita